¿Cómo están? Estamos acá arrancando un proyecto audiovisual que por ahí a simple vista parece ser un programa de entrevistas más, pero bueno, la búsqueda es hacer un trabajo político de recopilación, de conocimiento de diferentes proyectos, ideas, programas, experiencias que hay en la Argentina con respecto a la posibilidad de llevar adelante un proyecto argentino, llevar un proyecto en la región que pueda llegar a transformar la realidad que hoy estamos viviendo. Producto de eso, bueno, hoy tenemos un invitado que fue parte del grupo económico que llevó adelante el tercer peronismo. Y ese equipo económico, conducido por Helbar, arrancaron un camino en donde llegaron a lo que se podría conocer como un pacto social, que por ahí hay veces que se dice que le queda grande, pero fue en la Argentina nuestro pacto social, que a mediano y a largo plazo, integrados por el plan trienal, tenían un proyecto para la Argentina que tuvo sus pros y sus contras y sus experiencias. Para eso tenemos hoy a Carlos Leiva. Muchas gracias, Carlos, por haber venido. Nos pareció importante arrancar con él porque creemos que es algo diferente, es algo que hoy no se está buscando y que es llevar un proyecto común entre los actores que integramos la Argentina, tanto de los diferentes sectores. Así que, Carlos, bueno, nada, la primera pregunta que te hago es, ¿los empresarios qué se llevaron y qué tuvieron que dejar para poder suscribir ese programa común? ¿Y los trabajadores qué tuvieron que resignar y qué beneficios tuvieron en ese programa común? O sea, ¿por qué los dos sectores llegan a un acuerdo en ese sentido? ¿Qué los atrae a cada sector? Bueno, te agradezco la pregunta y debo decirte que, primero que nada, hay un salto en el tiempo el que has hecho. Porque esto empezó mucho antes. En 1971, si no me equivoco, se produce la Hora del Pueblo. Estamos en un régimen militar, una dictadura blanda, que cerró la universidad, en fin, el 66 de Onganía. Están los montoneros, están quienes discrepan no solo con, básicamente con la estructura capitalista. Todos los gobiernos democráticos o mixtos democráticos, y el único democrático fue el del 73, el de Perón particularmente, porque el de Cámpora, Perón estaba proscripto. Todos los anteriores son elecciones condicionadas con el peronismo proscripto, pero son gobiernos militares y civiles condicionados. Todos ellos comparten absolutamente la idea del capitalismo, la propiedad privada de los bienes de producción, la intervención del Estado, con un objetivo central, lo quiero aclarar porque esto es importante, ¿no?, que es el pleno empleo. Todos los gobiernos, desde Perón, 55 en adelante, el objetivo que los regula es el pleno empleo porque es, de alguna manera, el dominante del pensamiento económico, macroeconómico de la época. No es el problema la inflación, aunque lo había, sino el problema central es el pleno empleo. Y si el costo del pleno empleo es una tasa de inflación, bueno, ese costo se paga. Y se trata de evitar, siempre con el mismo mecanismo, imperfecto, como nada en la vida es perfecto, que son los controles. Pero bueno, las economías funcionan y prácticamente es importante recordarlo como contextualización. La Argentina entre 1964, y lo digo esto porque es un año censal, y 1974, que es otro año censal, la Argentina tiene una tasa de crecimiento que punta a punta puede ser del 8% anual. Y que termina, no porque ocurrió un día, sino que viene de abajo, con una tasa de pobreza que es el 4% de la población, la encuesta de hogares que se hace en el 74, y una tasa de desempleo del 3%. El peronismo llega al gobierno con una tasa de desempleo crítica que es del 7%. Y sobre esto después te quiero aclarar, y recordarme si no lo digo, cuál es el tema de la tasa de desempleo, porque como toda medida depende con qué termómetro la haces. Bueno, obviamente esa economía creció muchísimo, la década 64-74, que lo tenés a Onganía, Crier Bacena, Cámpora y Perón,
es una de las décadas de mayor crecimiento de la historia argentina desde el 1800 y pico, que son las estimaciones de Producto Bruto. O sea, hay una gran falsedad ideológica en la idea de decir que la Argentina tenía un gran atraso. De hecho, el Producto Per cápita del año 74, comparado con el de este año, es solamente el 6% menor. Han pasado 50 años. Sí. Y el Producto Per cápita solo creció 6% en 50 años, punta a punta. Por supuesto hay años más altos, más bajos, pero digamos la tendencia de la productividad es esa. Lo que es lógico, si vos tenés un base que tenés la mitad de la población en la pobreza, quiere decir que no produce lo que consume. Así de fácil. Claro. No tenés otra manera de verlo. La productividad es muy baja por esa simple razón, porque la mitad de la gente no trabaja productivamente, si es que trabaja. Ahora bien, en ese contexto aparece el grupo Montoneros. Grupo extraño, antes hay unas pequeñas guerrillas rurales, muy chicas, todas mandadas por Cuba. En el año 63 yo estuve en Cuba, lo conocí a John William Cook, pasé días con él en La Habana, un gordo enorme, estaba su mujer, ahí aseguren que no abría la boca, el gordo hablaba, estaba escribiendo un libro para refutar los caminos de la libertad de Jean-Paul Sartre, o sea, estaba en una posición de pensamiento filosófico. Y mis castos oídos, yo era un chico, no podían creer la manera que se refería a Perón, los insultos, de una manera increíble. Yo yo por supuesto no era peronista, ni nada parecido, pero no podía creer la manera que hablaba de Perón, pero un odio feroz. Básicamente lo decía él porque Perón no quería ir a Cuba, lo cual quería decir que Perón no estaba dispuesto al programa de la expansión de la Revolución Cubana en América Latina, claramente, porque Perón no tenía ni remotamente esa idea. Bueno, los Montoneros aparecen todos nacidos de hogares antiperonistas, militantes del nacionalismo, de derecha, y por un asesinato terrible, que es el de Aramburu, un acto de cobardía infame, absolutamente infame, se convierten en los adalides por el odio de una juventud que se siente reivindicando un Perón que nunca existió, un Perón socialista. Perón no lo era, ni remotamente. Nunca lo fue. No lo fue antes, no lo fue después tampoco, y no lo era mucho menos durante su exilio. Frente a eso, está el gobierno militar en decadencia, hacía muchos años que estaba, había tenido el Cordobazo y demás, y estaba la política realmente ante la preocupación enorme de alguien que no planteaba simplemente una lucha con el poder, sino que urbanamente había aparecido la guerrilla urbana, que es lo que más te hace temblar el sistema. Había una discusión del sistema. Había alguien que proponía el socialismo nacional y lo hacía por las armas, matando una figura de primer nivel como Aramburu y luego a una enorme cantidad de dirigentes sindicales. Sí. ¿No? Es decir, como la burocracia sindical eran los tipos que consideraban que el sistema capitalista permitía también el progreso social. Esos tipos ellos lo liquidaban. Muy bien. La política reacciona frente a esa situación y en el año 71 se hace la Hora del Pueblo, que es la convocatoria de Balbín, la democracia cristiana, los conservadores, los socialistas, el peronismo, para establecer el retorno a la democracia sin proscripciones. Ese es el objetivo de la Hora del Pueblo. Pueblo, Hora del Pueblo. Bueno, después vienen varios actos que se van sucediendo y el primero que aparece como un programa económico es el de la CGT. Hay un documento de la CGT que todavía conducía ya José Ignacio Rucci, que empieza con una frase histórica por el 7% que dice hombres y mujeres sin trabajo. Bueno, volviendo al punto de para nosotros sigue siendo central. Esa declaración de la CGT propone un programa económico que se monta sobre esa declaración de los partidos políticos. Y Helbar, te la hago más breve, sí. Hace lo propio con la CGE, la Convención General Económica, que es la Confederación de los Empresarios Pymes, enorme, muy grande, tenía cualquier cantidad de gente adherida por las federaciones provinciales, pero claro, pequeños empresarios que podía sumar hasta, no sé, kiosquero, ponerle, ¿no? ¿Hay algún porcentaje de la época? Te digo porque hoy el porcentaje se dice como que el 50% del trabajo lo dan las pymes y el otro 50% lo dan. Yo no sé, no te lo puse porque yo no, claro. No te lo sé. Lo que sí te puedo decir que en esa época yo
decía una frase simpática, que si había una guerra social en Argentina ganaban los empresarios porque eran más que los trabajadores industriales. Eran los de la CG eran 2 millones supuestamente de afiliados y los obreros industriales de esa época eran 1 millón y pico. Entonces claramente iban a ganar los empresarios que estaban mejor alimentados. Claro. Pero que era enorme, ¿no? No representaba a las grandes empresas ni a las medianas importantes, pero sí representaba un gran empresario del interior. Había una voluntad. Y entonces él proponía un programa claramente destinado a la promoción del mercado interno, se combinaba con la CGT, y en una maniobra política excepcional, porque el tipo era realmente muy hábil, hace un llamado a los políticos y a los empresarios y a los sindicalistas y se firma el programa de coincidencias programáticas de las organizaciones sociales y los partidos políticos, y se firma un programa enorme, son como 8 o 9 páginas, que contiene aproximadamente 20 leyes, la idea de 20 leyes que hay que sancionar cuando se gobierne, y la idea básica de luchar contra la inflación. Esto en el 72. Ese año 72, antes de las elecciones. Claro. Es decir, la clase política, junto con el empresariado nacional y la CGT, que en ese momento representa a casi la totalidad de los trabajadores, porque no hay trabajadores marginales, todo el mundo está formalmente, digamos, el trabajo en negro es mínimo, es un porcentaje menor, no existe ni Pídalo, ni Pronto, ni... a veces hay un tipo vendiendo peines en el colectivo, claro. Bueno, está bien eso, pero está muy organizada la sociedad, pues muy contenida, el régimen salarial funciona. Entonces ese documento representa una voluntad popular muy grande, sobre todo por el hastío de la dictadura, la necesidad de la democracia y no dejar de considerar, porque esto se olvida, lo que produce la violencia urbana de montoneros, que matan todos los días 3 tipos. O que secuestran todos los días 3 empresarios. Nosotros que no la conocimos no podemos ni pensar. Lo que nadie recuerda es que las empresas extranjeras, que había muchas en Argentina, porque durante Krieger se hablaba de un proceso de desnacionalización, que lo denunciaba Aldo Ferrer, porque vinieron muchísimas empresas extranjeras, compraron empresas argentinas y producían en el país, muchas americanas. Bueno, estos tipos eran secuestrados, todos, el de Philips, el que quieras. Claro. Y bueno, ¿qué ocurrió con eso? Los tipos se iban los funcionarios de las empresas se iban por la guerrilla urbana de montoneros que secuestraba y mataba. Vos pensás que te va a tocar a vos. Y obviamente esas empresas paralizaron la inversión. Claro. Es un dato objetivo. Se detuvo el proceso de inversión a los primeros años de los 70 como consecuencia de la guerrilla urbana, que naturalmente tenía el propósito la toma del poder en nombre del socialismo. Los chicos, imberbes. No, totalmente. Es más, tan imberbes que hoy por hoy, nadie lo va a decir, yo no te voy a decir los nombres, los grandes gurúes, muchos gurúes del liberalismo económico, eran montos, escribieron el programa de Firmenich. Los más grandes economistas, gente que los aplaude, digamos que la Unión Industrial, AEA los recibe. Hoy vivos, hoy dando... Sí, señor, escribieron el programa de Firmenich. ¿Qué me decís vos? En el 74. Y yo soy zurdo. Bueno, la realidad es que, bueno, eso pasó, ¿sí? Entonces había un estado del alma muy complejo y la conciencia de la clase política en ese momento fue capaz de borrar los resentimientos previos, como fue el que tenía naturalmente Balbín con Perón. Perón lo había puesto preso a Balbín, lo había puesto en cana, estaba preso, y Balbín lo tiró a Perón, promovió una revolución para tirarlo a Perón, y esos tipos se pudieron abrazar, se pudieron comprender, y no tengo ninguna duda, porque lo sé, que la intención de Perón es que Balbín fuera su vicepresidente cuando iba a hacer las elecciones después de Cámpora. Sí, en el libro ahí de Abal Medina como que cuenta una verdad que lo deja muy mal parado Balbín, con una arrogancia tal vez que... No, yo creo que está equivocado. No recuerdo ese párrafo que vos decís de Juan Manuel, pero creo que no. Yo tengo de la boca del caballo que ya él no tenía. ¿Qué le costaba mucho por el tema de la Rúa y la interna con De la Rúa? No recuerdo. Yo te puedo decir de Gustavo Caraballo, que era el secretario general de la presidencia, así, la mano derecha de Perón mientras Perón vivió y fue presidente, que llegó hasta el 12 de junio, porque Perón desaparece el 12 de junio. Hasta ese momento, Gustavo Caraballo fue su mano derecha. Y yo te puedo asegurar que para Perón
ya elegido presidente, ya frustrado el hecho de que fuera Balbín, le pedía a Gustavo, interrogaba todo el tiempo cómo podría ocurrir que fuera él el que asumiera la presidencia de Balbín. Bien. O sea que se llevaba. Y Balbín quiso ser vicepresidente. Se lo impidió el Movimiento de Renovación y Cambio de la provincia de Buenos Aires, porque obviamente había jóvenes muy antiperonistas, claro, que veían, digamos, la oportunidad del radicalismo, y si Balbín, claro, se incorporaba a esa fórmula, seguramente el país hubiera tenido más estabilidad, seguramente, pero bueno, el radicalismo hubiera perdido su carácter de movimiento alternativo al peronismo. Pero yendo a los intereses de los empresarios, que al fin y al cabo son de lucro y está perfecto, porque para eso hacen empresas y hacen inversiones, y de los trabajadores que quieren trabajar mejor y ganar mejor y que su sueldo valga más, ¿qué fue lo que los impulsó a esta reunión en esta concertación? Bueno, primero, no son todos los empresarios. La firma de ese documento es básicamente de la CGE y la Federación Agraria, ¿no? No están las demás organizaciones rurales, no están las demás organizaciones empresarias en el documento que te estoy diciendo del año 72. Bien. Ese documento está motivado por la posición permanente de lo que es el empresariado del interior, PYME, que es el desarrollo del mercado interno, claro, porque ellos no exportan. Es decir, no está el sector agrario, salvo está la Federación Agraria, porque hay mucho de ideología allí, pero la idea es el mercado interno. La limitación, si vos querés, ideológica, sí, de la CGE es una visión muy pro mercado interno, hasta ese momento. Por supuesto, las cosas cambian cuando ocurre el proceso electoral y Perón decide que su candidato sea Helbar, cosa que obviamente para Helbar fue una sorpresa, no lo buscó, de verdad que no lo buscó, se encontró con eso como una necesidad, porque prácticamente una encrucijada fatal, cargo que Perón decide, de ninguna manera Cámpora. Yo te puedo contar una anécdota personal que denota que no fue Cámpora quien lo designa a Helbar. Cuando, antes del 25 de mayo que asume Cámpora, le entrega a Helbar su discurso, por orden de Perón. Perón lo obliga a Helbar, a Cámpora, a darle el discurso que va a pronunciar a Helbar. Para Cámpora tenía que haber sido, si yo fuera Cámpora me sentiría humillado. Claro. Como alguien va a corregir mi discurso diciendo que yo soy el ministro. Y con Antonio Cafiero y el suscripto, los dos trabajamos juntos en la redacción de esa parte del discurso. Es una cosa que ocurrió, es un hecho que yo viví, que obviamente no podía creer que un tipo asuma la presidencia y que Helbar le corrigiera, que todavía no era ministro, le corrigiera el discurso. Eso te habla la pauta que ya en ese momento ya el conflicto Perón-Cámpora existía, porque en ese discurso de Cámpora había palabras como socialismo nacional, que yo me encargué de tacharlas junto con Antonio de manera total. O sea, le cambiamos la esencia ideológica de su discurso. Siempre fue un gobierno, siempre estuvimos enfrentados en el equipo económico con Cámpora. Pero ustedes fueron el equipo económico de Cámpora. Bueno, lo que te estoy tratando de decir es que Helbar era el equipo económico de Perón, no de Cámpora. No, está bien, pero digo en el periodo de tiempo. Sí, obvio, ocuparon los cargos ejecutivos. Absolutamente. Claro. Absolutamente. El gobierno empieza el 25 de mayo con una secuencia histórica que no se puede olvidar, que es la bandera roja colorada sobre la Casa Rosada y la apertura de Villa Devoto, donde participan conocidos militantes de la época montonera que ahora son militantes de La Libertad Avanza. Y bueno, es increíble. Bueno, hay que ayornarse. Se ayornaron. Bueno, obviamente para nosotros eso era realmente grave, porque por supuesto nada que ver, estábamos totalmente de otro lado. Pánico escénico, si vos querés. Y bueno, no obstante, seguimos nuestro curso y se incorporan a las reuniones que va a dar lugar a lo que se puede llamar el pacto social, la gente de la Unión Industrial. Me acuerdo que estaba Fabel Levick, Brown Cantilo, Oneto Gaona, todos dirigentes de la Unión Industrial, que por supuesto no habían firmado las coincidencias programáticas, pero estaban presentes en la discusión de
el pacto social. Es un pacto, vuelvo a repetirte, que no nació desde el poder, sino que fue en el poder el cumplimiento de un pacto que había nacido desde el llano. Bien. Era una dictadura, Bien. desde el llano es un caso único en las historias de los acuerdos sociales, porque no está invitado del Estado, sino que es al revés, es desde el seno del llano, enfrentado al poder en ese momento que era la dictadura, un programa que se le ofrece al Estado una vez que se ha constituido. Esta adhesión de la gente del medio industrial, por supuesto, es algo que es deseado, porque eran, digamos, las otras empresas que adherían a esos principios. Vos me preguntabas por qué les interesaba a los empresarios y a los trabajadores firmar ese acuerdo. Sí, porque hay algunos que sí y otros que no. Así que... No, en ese momento los que firman son los que lo originaron en las coincidencias programáticas y los de la Unión Industrial que están presentes todas esas noches. Estábamos todos, estaba Edmundo Paul, que era el presidente de Celulosa, el gran amigo de José Alfredo Martínez de Oz, estaba presente ahí también, él firmando. ¿Por qué? Porque eso les ofrecía la gran alternativa de la estabilidad. Vuelvo a repetirte, los empresarios americanos se iban de la Argentina, lo habían matado al presidente de Fiat, los habían secuestrado, bueno, a los americanos varios, se iban. Entonces, claro, había un clima que la gente olvidaba, la historia ignora ese momento. Estabilidad, estamos hablando de conflicto social, pero estabilidad que económica también. Bueno, no, la estabilidad económica, porque teníamos una tasa de inflación del 80%, claro. 80% anual era la tasa de inflación. El desempleo era del 7%, la tasa de inflación era el 80%. El Estado estaba desordenado porque la NUCE terminó por desordenar, el precio es menor. Sí. Hubo un despelote grande, la NUCE aumentó los salarios públicos al mismo de las provincias, al mismo nivel que los de la nación, con el objetivo de darle un apoyo a su candidato, que era el presidente joven, un aviador, que era el candidato de él, no recuerdo su nombre ahora. Imposible, él quería tener alguna participación en la vida política. Bueno, usó un método muy usado, muy equivocado, de promover la adición del empleo público vía salarial. Nos dejó un balurdo grande en materia fiscal y la tasa de inflación estaba en el 80%. Pero lo más importante no era eso, lo más importante era el miedo a la aparición de esta guerrilla urbana, que obviamente tenías del otro lado la cordillera, el régimen de Allende. Si había una situación compleja, sin duda. Entonces, la adhesión tiene que ver con qué buscan los empresarios: la estabilidad, bien, la tranquilidad, el poder, el ejercicio del poder. Y naturalmente el peronismo, aunque fuera cámpora, con este tipo empresario que no es peronista, que aparece, digamos, con un acuerdo con los empresarios y los sindicatos, viene bien. Y para el sindicalismo, naturalmente, la tasa de inflación era preocupante y ahí así había una militancia que tenía que ver con el ideario del programa que se iba a sancionar, que tenía muchas de las normas que hoy son muy criticadas, que tienen que ver con el Código de Trabajo y demás, ¿no? Obviamente había un avance. La ley de contrato de trabajo. Había un avance grande. Claro, había un avance grande en ese plano. Y la idea, que lo dice el acta con toda claridad, que es que vamos a repartir, esto hay que tenerlo en cuenta, porque te dije lo que había ocurrido en la década 64-74, vamos a repartir el crecimiento de la productividad. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? La Argentina 64-74, un enorme aumento de la productividad. La Argentina llegó a tener el 30% de sus exportaciones industriales. Éramos la primera potencia automotriz de América del Sur, de lejos, y industrial, idem. Hay que tener en cuenta eso, esto era otro país. Sí. No solo sin pobres, sino con mucha industria, ¿no? Ese conflicto que tuvieron ustedes con, según lo que leí, de lo que escribiste, de esa época, el conflicto que tuvieron con Celestino Rodrigo, ¿no? Con Gómez Morales. Con Gómez Morales. Sí, con Gómez Morales. A quien, por supuesto, Perón detestaba. No le perdonó a Helber que lo haya designado presidente del Banco Central. Y Helber lo designó presidente del Banco Central porque era la única manera de tener él un acceso a la dirigencia peronista tradicional, porque él no venía de ese lado, era un tipo no muy querido, no, para nada. Claro. Solo los radicales, con los radicales se va muy bien, pero no con los peronistas de esa época. Entonces necesitaba demostrar que también había peronistas en su equipo. Era el único. Todos los demás, ninguno éramos peronistas. ¿Qué posibilidad existe hoy de hacer algo parecido?
Pensando esto, ¿no? Yo lo que venía pensando es replicar una receta del pasado. Cambiaron los actores mucho, de los dos lados. O sea, tenemos un pueblo trabajador, como bien contaste hace un ratito, con el 60% en negro, con un trabajador pobre, un trabajador no sindicalizado y un trabajador desocupado también. Bueno. Y por el otro lado tenemos un capital totalmente extranjerizado. Tenemos acá en el territorio, por ahí, lo que tenemos son lo que vos nombrás los concesionarios, la oligarquía de los concesionarios. Y después, bueno, el capital de los bancos de inversión internacional. Pero con esos actores, ¿cómo podríamos llevar adelante hoy algo parecido? Bueno, evidentemente tu diagnóstico de actores, digamos, lo del que es una constitución, ¿no? Lo de Ferdinand de Lassalle, los poderes reales, claramente es muy difícil articular una idea nacional. Te voy a hacer una acotación adicional. Pero por ahí no compartís ese análisis de la realidad, capaz no, que es otra cosa. No, lo que vos decís es una descripción. Claro. A ver, la CGT, ¿quiénes son los sectores que representan los tres principales dirigentes de la CGT? Camioneros, DAER, Sanidad y estaciones de servicio. ¿Qué es eso? Servicios. Rucci era un industrial metalúrgico. No, está clarísimo, es una representación. Hay una diferencia gigante. Gigante. Bien, por supuesto. Un país industrial, un país de servicios. Exactamente. Porque obviamente hay una enorme cantidad de gente no representada. El número de trabajadores de la industria en Argentina es aproximadamente igual al número de personas que están en el servicio doméstico. Claro. O sea, vos tenés una destrucción del aparato productivo mayúscula. Efectivamente, el Estado, cuando se dio, el Estado en que yo estuve, tenía los ferrocarriles, el petróleo, la energía, el gas. Era un Estado poderoso. Cuando se sentaba a negociar, era un tipo que era el dueño de muchas cosas y podía negociar en términos de su propio poder. Más allá de que sea bueno o malo que el Estado tenga las cosas, ¿no? En esto hay mucha discusión de supuestas ideas. Por ejemplo, Roca le escribe a Agustín de Bedia, estando en París, cuando Juárez Herman es presidente, dice: no se puede privatizar los correos, el agua sanitaria, esas cosas tienen que estar en manos del Estado, dice Roca. Julio Argentino Roca, que era un grande de verdad, claro, ¿no? Para el momento, que va en contra de todo lo que la gente le asigna a Roca, ¿no? Pero bueno, es habitual en la Argentina la distorsión ideológica, eligen los pedazos es como citarlo a Alberdi. El Alberdi que cita o que dice citar no existe. Hay otros Alberdi, un tipo gigante. Alberdi dice: la Constitución en realidad son las costumbres de la sociedad. No hay ninguna ley que pueda... Alberdi habla de la industria también, no, de la necesidad imperiosa de la industria. Pero el endioseamiento de un reglamento, dice: no, muchachos, es la costumbre, acá hay que informar a la gente para que cumpla con esa visión, no se trata solo de que esté escrito, sino que esté sentido y vivido. Y es obvio, ¿no? Más bien, o puede ser el reglamento que quieran, es como en el consorcio. Bueno, volviendo atrás. La posibilidad de un pacto, hoy, estamos hablando. Bueno, a ver. O de un programa común, ¿no? Primero yo creo... Ese pacto del 73 es posible porque las ideas estábamos discutiendo distintos proyectos y sobre todo tenías enfrente uno nuevo, provocador, dominando el escenario político, que era el del socialismo nacional, que obviamente había que encontrar una alternativa a eso que satisfaciera el conjunto de la sociedad, pero que no fuera eso. Entonces había mucho pensamiento. Cumplieron una función. Pero por supuesto, había mucho, por supuesto. Fíjate vos que luego que se firma el pacto, aunque no lo puedas creer, se hace una reunión en el Teatro San Martín con el grupo ACIEL, Asociación de Empresarios Libres, la parte más liberal del empresariado argentino. Se reúnen en el Teatro San Martín y van en masa, Bafovetí, que era el presidente, a entregarle a Gelbar su adhesión al acta de compromiso. Ya. Claro, porque esto es estabilidad. Claro. Y Roberto Aleman publica en el Clarín, en los días esos, esto es algo impensado, porque habíamos logrado, en ese acuerdo, que lamentablemente
no terminó porque se abortó. Tenías en la esfera política la unidad Perón-Balbini y en la esfera económica la unidad de empresarios claro, y la aceptación por parte de Rucci, que es lo más importante que yo viví en mi vida. Era un chico, le iba dando el acta de compromiso para firmar. El acta de compromiso establecía un incremento salarial, ténganlo en cuenta, que era el equivalente en pesos para toda la población, los de abajo, los de arriba y los del medio, igual al 20% del salario mínimo, con una tasa de inflación del 80%. Era un incremento con una tasa de inflación del 80% que equivalía al 20% del salario mínimo, suma fija en pesos. Claro. Obviamente el tipo cuando lo firma dice, sí, mirando a todos, con esto firmo mi sentencia de muerte. Y había dos tipos con ametralladora atrás de él, porque en ese momento los mataban a los sindicalistas. El tipo tuvo el coraje enorme de firmar eso, sabiendo o creyendo que iba a pasar lo que efectivamente pasó. Los salarios reales aumentaron porque en la Argentina, primero los empresarios ajustaron los precios que habían aumentado de por demás, decisión de los empresarios con aviso en el diario, que los precios que bajaban ellos, y la economía se estabilizó. Nunca hubo ningún plan económico de estabilidad que haya tenido durante tanto tiempo el tipo de cambio paralelo debajo, bajando. Eso no lo dice nadie. Pero nosotros tuvimos un año el tipo de cambio abajo, de mayo a mayo, el paralelo debajo del de mayo del 73. Ese es un dato objetivo, no es control de precios. Subían las reservas. ¿Por qué? Porque no era el mérito de Helber ni del programa, simplemente que había logrado, gracias a la presencia de un tipo como Perón en el poder, a pesar de lo que implicaba Cámpora como distorsión, por su infiltración monto de la JP, lograste decir, bueno, muchachos, acá está todo, vamos a jugar este juego, y lo jugaron todos, de una manera absolutamente leal. Nuestros enemigos no fueron los empresarios internacionales, al contrario, jugaron a favor. ¿Sabes quién es el tipo que le hizo la mayor inversión en la Argentina en ese momento? No. El presidente de Hacienda. ¿Sabes quién era el presidente de Hacienda? José Alfredo Martínez de Oz, que me vino a ver a mí, porque estaba enemistado con D'Adamo, para avisarme la inversión en Alto Horno. Martínez de Oz. Esa es la realidad, es lo que está ocultado en la Argentina de una manera increíble. ¿Cómo se distorsiona la historia? Porque se inventó una historia, y yo creo que la inventaron los que escribieron el programa de Firmenich, que se convirtieron en los gurúes del liberalismo. Tuvieron que echarle la culpa a ese programa de lo que habían ocasionado ellos, porque obviamente la inestabilidad argentina la produce, ¿qué cosa? La guerrilla. Es insólito. La juventud maravillosa, que ahora goza, no te das una idea de la cantidad de ministros de economía que estuvieron metidos en eso. Sí, no. No, hoy tenemos una ministra los posteriores. Bueno, eso de ya. Los posteriores, no te das una idea. Claro. Es increíble la infamia de esos tipos, la cobardía, la inmoralidad de no reconocer lo que hicieron. Entonces, pero, a ver... Es decir, lo que yo te digo va en contra de toda la literatura del comentario de la historia argentina, que se fija en un grupito de tipos y no ve el hecho social dramático. Acá mataban gente en la calle, secuestraban empresarios y las empresas se iban. Y nosotros vinimos a salvar esa situación. Obviamente, al asesinar a Rucci demostraron que lamentablemente ni siquiera Perón podía poner el orden. No, un hervidero. ¿Qué te parece? Sí, claro. Le mataron a la mano derecha al segundo día de haber obtenido el 65% de los votos. Salvo esto, que este conflicto social que se vivía y esta violencia que se vivía en todos los ámbitos, todos los demás índices, todos los demás elementos estaban a favor. Pero 100%. Pero hoy los tenemos en contra. Pero teníamos una década, no es que nosotros hicimos algo maravilloso, teníamos una década de crecimiento, era de antes el crecimiento. Nosotros no inventamos la industria automotriz, hicimos muchas cosas en favor de las exportaciones, sin duda, pero estaba de antes. Entonces te modifico la pregunta. Sí. Si mañana tenés la posibilidad de acompañar un proceso, un gobierno, ¿qué propondrías vos como primeras medidas para poder volver a reencaminar el... Bueno. Mirá, vos me hiciste la pregunta de entrada y yo salí por otro lado. No hay problema. No, ciertamente. Yo lo que te quise decir es que lo primero que vos necesitas tener es un acuerdo político. ¿Qué cosa es la política? Yo lo repito siempre, es una definición de Ortega que para mí es luminosa. Política es tener ideas claras acerca de lo que hay que hacer del Estado para construir una nación.
Exacto. ¿Vos querés construir una nación? ¿Lo querés? Bueno, Sí. claramente eso significa que querés que incluir al conjunto de la sociedad que vive aquí dentro de esa nación. Primer dato, ¿no? De hecho, la exclusión ya no es una alternativa, es la inclusión. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hay que incluir? El futuro. ¿Qué es incluir el futuro? A los niños. El 60% de los chicos en Argentina son pobres. Vos me dijiste cómo crear trabajo. ¿Sabés qué pasa? Es cierto, el trabajo termina con la pobreza, pero tarda mucho tiempo. Esos chicos nacieron, están naciendo, y el tiempo que vos tenés, 3, 4, 5, 6 años, ya son 6 años de vida de un chico que acaba de nacer, y son los 12 el que nació hace 6 años. Ese ejército de pobres en la Argentina es la medida del futuro. Lo que no quieren ver, y yo no lo puedo creer, porque yo lo vengo diciendo esto, yo y muchos otros, por supuesto, ni hablar del observatorio de la UCA, este drama de la Argentina, increíble, es el futuro de la Argentina. ¿Qué vas a hacer con una sociedad que no pudo educar a sus hijos? ¿Por qué crees que los índices de educación en Argentina se desploman? Porque lo que hace a la calidad de la enseñanza es la calidad de los educandos. No es solo de los profesores, para eso están también los libros, pero si los que estudian no están en condiciones de estudiar, hagas lo que hagas, no. Podrás encontrar 2 o 3, pero el promedio no te va a funcionar. Claro. Por lo tanto, tu primer problema, de verdad, la primera epopeya nacional es terminar con la pobreza de los niños, porque la pobreza de los padres inevitablemente va a tardar mucho más, pero la de algunos niños puede empezar mañana. ¿Y cuándo dejas de ser pobre? Si tenés una cama, un desayuno, alguien que te atienda, ropa, una ducha. Con eso dejaste de ser pobre, ¿no? Porque los pobres no tienen ni cama, ni ducha, ni desayuno, ni nadie que los atienda. Los chicos pobres. ¿Es así o no es así? Claro. Yo vivo una fantasía. Yo te hablo del tercer cordón, de la pobreza de verdad. Bueno, ahí no podés educar. De ahí se encarga otra gente. El narcotráfico, los vicios, varios y más. Bueno, tu primer dato es ese. Plan de lucha contra la pobreza. ¿Qué hacemos? Yo tengo una idea acerca de eso. Una idea impropia. Si querés, idea impropia. Pero es una idea que está garantizada porque tuvo éxito en otros lados. En la historia de la humanidad y en la historia de los últimos años. El Estado tiene que hacerse cargo de esa gente. Sin quitarle nada a nadie. Opción. Libre. Tenemos que hacer miles de escuelas como el St. George. Como el Colegio St. George. Pero para los pobres. Así que los padres que tienen mucho dinero y mandan a sus hijos pupilos, no dejan de ser padres, no dejan de ser hijos, pero esos chicos tienen las condiciones de vida que no le puede dar el padre porque está afuera, lejos, donde fuere. Muy bien. Mi padre, particularmente del interior, vivió su adolescencia en un colegio pupilo de La Plata y los padres estaban en Córdoba. Claro. ¿No? Muy bien. Yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Esto es una idea muy jorobada la que yo te estoy planteando. No, pero contempla un poco un montón de necesidades. No, como todas. por ejemplo, el alimento, porque hoy se dice, ¿qué se dice? Los chicos vienen a la escuela a comer. Tienen que ir a pedir a comer. Es una cosa ignominiosa. Estás resolviendo. Obviamente, vos tenés que resolver eso porque tenés que... hay miles de maneras de construir, de reconstruir pabellones de todos lados que vos podés hacer cerca de los lugares donde la gente vive, en fin, millones de cosas para felicitarle a los padres el cuidado de sus hijos. Mira, me decía el obispo Carrara, que es el obispo de la Villa 1114, que uno de los problemas de la gente que trabaja, y ellos tienen escuelas y colegios, es qué hacen con los chicos en la calle después que terminó el colegio. Están en la calle. Claro. La calle de la villa no es la calle de la ciudad, es la calle de la prostitución, del alcoholismo, de la droga, de la violencia, no porque lo sean ellos, si no pueden andan por ahí, obviamente, y la gente imita los ejemplos de vida que tiene. Los ejemplos de vida que tiene, de la vida cotidiana, invita a la televisión, invita a la calle, invita a lo que ve, porque son tus modelos, eso es inevitable. Tu padre es el modelo, si está, y si no está, no es el modelo. Bueno, muy bien. Yo creo que ese es un punto que lo vengo predicando hace 30 años. No es una idea, no, me desespera. Yo creo que esa no hay otra, cada vez es más grave, no hay otra alternativa. Aparte lo hicieron a la inversa, porque sacaron la jornada completa. Totalmente. Bueno, obvio, vos tenés que poner recursos para eso, porque es lo principal que tenemos. Es nuestra. Cuando dicen, por ejemplo, los economistas, habitualmente hablamos del bono demográfico. ¿Ustedes saben qué es el bono demográfico? Bueno, es que los jóvenes... Hoy en Argentina, teóricamente se la cuenta, son más que los viejos como yo. Es una opción. Japón ya no la tiene, Europa tampoco. Nosotros sí todavía la tenemos. Pero
no tenemos un bono positivo, tenemos un bono negativo, porque la mayor parte de los jóvenes están destruidos, porque no les estamos permitiendo vivir. Claro. Bueno, muy bien, entonces ese es el primer punto. Por supuesto no nos vamos a poner de acuerdo. Voy a tener un montón de gente que me va a decir que eso es fascismo o que eso es el comunismo. No, pero lo planteaste opcional. Así es absolutamente opcional. Yo creo que la familia, con las necesidades que tiene y con la necesidad que tiene de tiempo, el papá, la mamá, de buscar un trabajo, de llevar adelante la búsqueda del... Tú tienes laburo. Por eso, pero lo que hacen... Sí. Tienen que también cargar con la crianza de los chicos. Por supuesto. Y lo poco que hacen lo tienen con el nene por encima. Supuesto. Entonces esto resolvería un poco todo. Vos en eso le acabas de dar un aumento de nivel de vida del poco que tengan a los que están ahí. Y le diste más espacio para la vivienda, la poca que tengan. Bueno, ese es el primer paso. Que a su vez crea laburo eso. Sí. Es una manera de crear trabajo. Un trabajo recontraproductivo a largo plazo. Es como forestar. Es decir, parece que no existe nada, pero a los 10 años tenés un árbol que vale miles de pesos. Bueno. Entonces yo digo, ese es el primer problema. Bien. Yo quiero combatir el problema de la pobreza y que hacer de eso una epopeya nacional. Yo creo que el día que nosotros logremos 5, 6, 7, 8 años tener a todos o casi todos nuestros chicos bañados, limpiados, con los dientes sanos, atendidos, alimentados, y dejamos de tener una infancia miserable, yo creo que la Argentina se va a sentir que ha logrado una conquista enorme. Lo mismo que sentimos o habrán sentido allá lejos los mayores cuando vieron que venían los inmigrantes desdentados, destruidos, y acá les dieron contención, trabajo y educaron a sus hijos. Ahora te la complejizo un poco. Sí. Vos tenés un Sí. adolescente que sale del San George popular o del Estado, no sé cómo lo quieras llamar, de todos, muy informado, con una buena salud, y se encuentra con un mundo laboral que no existe. Bueno, lo que hay que tener en cuenta que muchos de los inversores, cuando van a tomar la decisión de invertir, miran cuál es la formación de la gente a la que van a emplear, naturalmente. Vos fíjate que la Argentina tiene hoy, por ejemplo, el banco Morgan, JP Morgan, tiene en la Argentina casi 5.000 empleados, y no es un banco en la Argentina. Esos empleados del JP Morgan en la Argentina hacen trabajo de contabilidad de administración para JP Morgan Internacional. ¿Por qué? Porque acá hay ejércitos de contadores, administradores de empresas, que es nuestra clase media informada. Los tipos miran y dicen, bueno, acá hay esta clase de gente, vamos allá porque esto es efectivo, además resulta que es barato todavía, entonces, bueno, vamos ahí. Bien. ¿A vos te imaginabas que alguien que el JP Morgan no iba a tener una sucursal bancaria en Argentina, iba a tener una oficina de administración en Argentina? No. No, bueno, eso existe. No lo hubiera pensado nunca. Y bueno, pero eso existe. Por el tema, para mí, es como que no... No, lo que te quiero manifestar con esto es que las empresas miran dónde está, qué gente hay. Sí. Entonces van ahí. Como iban a... ¿Qué materia prima hay? Exactamente, como iban a los países socialistas del Este, porque en los países socialistas del Este había mucha capacitación y entonces fueron a invertir como si hubieran estado en Francia y era más barata la mano de obra, estaban desesperados por tener un trabajo más productivo y fueron para allá, obviamente. Bueno, entonces, primer punto es ese. Sí. Esto tiene una consecuencia. Mejorar la calidad social de la educación y la salud de la Argentina genera una calificación adicional sobre las condiciones de alguien que quiere invertir, local o extranjero. Por supuesto, el capitalismo es un sistema que se mueve atrás de una zanahoria. No existe la idea originaria de Adam Smith del capitalista, el tipo que ahorra hasta el fin de su vida y entonces invierte. No existe eso. Tipo mira opciones que todo el mundo está buscando. Gobernar es atraer inversiones. Claro. Por eso esa idea, ahora de Milei, del Righi, la idea en principio tiene lógica. Nada más que la idea. El texto es lo más irracional que uno puede imaginar. Claro. Yo creo que hay grandes incentivos a la empresa, pero ¿para qué? ¿Cuál es el segundo problema en la Argentina? El desequilibrio demográfico. Tenemos un territorio vacío y un pedacito, millones de personas agolpadas. Eso tiene consecuencias terribles para la sociedad. La primera de todas es tener el país vacío. Sí. Con lo cual ya sabés de entrada que estás perdiendo enormes opciones. Te digo más. Nosotros vivimos en la zona urbana, acá, y no somos conscientes de la vitalidad y el progreso de algunas zonas del interior. Ni idea tenemos. Hay lugares del interior, no es que no haya mucha pobreza, también la habrá,
pero hay donde vos ves que la gente encuentra oportunidades de desarrollo personal en sectores productivos de todo tipo, no solo en el agro, que son de punta en algunos casos. Sí, sí. No voy a hacer menciones directas porque me molestaría, pero hay provincias que no puedes creer que tengan el equipamiento industrial y tecnológico que tienen en determinados sectores. Bueno, entonces para acá, para todos ustedes, para todos nosotros, la urbe lo desconoce. Los chicos se van al exterior creyendo que el desarrollo de la vida solamente está afuera y no miran para atrás. Mira, me hace acordar una frase de Humberto Eco que es maravillosa. Dice que los aborígenes australianos daban vuelta en el desierto comiendo nada más que víboras, ¿no? Nunca habían caminado en línea recta, porque si hubieran caminado en línea recta hubieran llegado al mar y hubieran visto un océano de peces y de cosas para comer maravilloso. Bueno, la Argentina da vuelta alrededor de la urbe, de esta zona demográfica. Hay un amigo que dice, la salida no está en Ezeiza, está en el interior. Pero absolutamente. Pero no solamente que es la salida del personal, sino la salida necesaria. Este país empezó siendo conquistado desde arriba, claro, y también desde abajo. Y abandonamos esa idea. La primera universidad de América es la Universidad de Córdoba. No es un chiste, porque empezó ahí. Claro. Y bueno, la Revolución de Mayo decidió, dar vuelta, ponerse espaldas al interior y mirar hacia el exterior, toda la ilustración, las ideas. Eso es una visión del mundo, que lamentablemente es muy progresista, pero dejó de mirar para el otro lado, que era el interior profundo de la Argentina, donde había peces, de todo. Efectivamente, muy bien. Es un error histórico que no es solo de los tiempos contemporáneos, lleva muchos tiempos, es un gran error del proyecto del 80 también, que no vio eso, y por supuesto había un error del proyecto posterior. Si querés ponerlo en cabeza de Perón, el ferrocarril fue trazado para un determinado negocio y el peronismo lo nacionalizó, pero no lo trazó de otra manera. Entonces realmente no nacionalizó. Estatizó un tren y no nacionalizó, porque se siguió haciendo lo mismo el tren. La telaraña. Exactamente. Entonces, digamos, esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque hay que pensar a largo plazo en la nación. Ahora, ese es un segundo punto. Para pensar a largo plazo en la nación, tenés que tener gente profesional que piense a largo plazo la materialidad de la nación. Vos no podés tener un gobierno que haya sido capaz de levantar el ferrocarril, porque ningún grupo de pensamiento que estuviera en el gobierno, en el sistema de transporte, hubiera hecho levantar el ferrocarril. Es un acto de locura que hizo un tipo solo en un país que no tenía un consejo de desarrollo integrado por profesionales, científicos y gente inteligente. Pero tampoco podías tener una demente que quiso tener un tren bala sobre Varadero hacia Rosario, no teniendo idea de que para poder hacer un tren bala hacia Varadero, no sé, tenías que hacer pilotes que llegaran 300 metros para abajo, una cosa demencial. Y nadie lo hubiera hecho nunca eso como prioridad ni remotamente. Claro. Pero acá se dijo, se negoció. Bueno, obviamente, razones espurias. Y aparte va en contra de lo que arrancaste a hablar, que es la concentración. Pero totalmente. Bueno, entonces vos, para pensar esa infraestructura de largo plazo, que pasa como que te acabo de decir, el bono, la demografía de la Argentina, cambiarla, necesita gente que piense en términos, no solamente la zanahoria para los inversores, sino los tipos que piensen en la estructura de hacia dónde tenés que inclinar la zanahoria. Claro. Porque eso hay que pensarlo, no es cualquier cosa. Hacer un proyecto que cambie el balance demográfico es una prioridad, pero tenés que tener gente inteligente para hacerlo y en general gente profesional que puede tener cualquier ideología, porque vos podés ser para hacer una ruta, un ingeniero, o para diseñarla no necesitas ser de un partido o del otro, tiene que ser absolutamente, simplemente capacitado. El Estado tiene que invertir. El primer bien público de un país es tener un proyecto. Es el primer bien público. Es anterior a la educación, porque para tener educación tenés que tener un proyecto educativo, uno como el que acabamos de hablar recién. Entonces te digo, vos me decís, ¿cómo crear trabajo? Te digo, primero, para crear trabajo y no equivocarte, tenés que tener zanahorias, pero para tener zanahorias tenés que tener a quien piense un modelo completo, material, que indique hacia dónde van. Las zanahorias, tenemos oportunidades infinitas. El mar es una oportunidad gigantesca, pero para eso tenés que tener armada. Insólitamente, tenés que tener fuerza armada para cuidar el mar. O sea que todo ese verso de la progresía que condena la fuerza armada, por ejemplo, ignoran que en Dinamarca hay conscripción. En Dinamarca hay conscripción. Porque, bueno, no sé, Dinamarca, no lo puedes creer. Quiero decirte, hay cosas que nos hemos hecho mucho daño
básicamente con la idea de, lo dijo muy bien el otro día un tipo que yo comparto plenamente lo que dijo en ese momento, ¿no? Es decir, hay que crear derechos, pero hay que crear obligaciones. Yo siempre lo dije como no se pueden crear derechos sin acumular. Para que un tipo tenga realmente derecho, vos tenés que acumular. Hay cosas que son horribles. Por ejemplo, la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Es una mentira. Por más derecho que tengas, ¿quién te la va a dar? Claro. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, vos tenés que tener un plan de acumulación para que los derechos sean reales. Y para acumular hay que invertir. Y para invertir, obviamente tenés que dar incentivos a la inversión. Porque la gente, el capitalista de alguna manera es muy egoísta, va a invertir si no garantizas una tasa de retorno. Por ejemplo, el compañero de Biden, para que la gente se radique en Estados Unidos a hacer baterías de litio, les ofrece un subsidio del 100% del capital. Vos pones 1.000 millones, te dan 1.000 millones. ¿Qué tal? ¿Cómo puedes competir con eso? Todos los países del mundo están buscando inversiones. Vos tenés que generar una atracción. Pero no lo que hace Milei, que pone en el RIGI, que es imperdonable que los diputados de la oposición lo hayan votado, que vos al tercer año los dólares que ganás los podés dejar afuera. O sea que no los vas a tener vos. No están obligados. Les permitís que se vayan. Es una locura. Y que ahí estuve mirando que en la época donde ustedes llevaron adelante el proceso económico para sacar dividendos, para sacar ganancias del país, había un porcentaje... Siempre hubo. No es nada nuevo eso. Fue tal vez en nuestro periodo... Pero hoy no lo hay. Hoy no lo hay, ¿no? Por eso. No. Pero vos proponés volver a eso. No necesariamente. Hay un problema básico. Las divisas, hoy, todavía, el Estado, vos exportás y tenés que liquidar. Estos tipos dicen que no tenés que liquidar. No, más allá de liquidar o no, digo, la sí. Posibilidad, eso es ni hablar, de liquidar ni hablar, pero digo, después de liquidar y sacar una ganancia, la posibilidad de repatriarla donde quieran. Mira, yo no tengo ninguna... Lo digo por el tema de la financiación, ¿no? Yo no tengo ninguna... A ver, sí. Estaría buenísimo poder llevar adelante un proyecto donde cualquiera pueda venir, poner y llevarse lo que es suyo, ¿no? Porque es suyo. Pero el tema de sentarse en un lugar de administración pública y decir, bueno, esto es finito, si viene una inversión que pone 1.000 y sabemos que en 10 años se va a llevar 10.000, ¿de dónde van a salir? ¿Cómo vamos a financiar toda esa posibilidad? Los 10.000 no se van a hacer de utilidades. La gente se puede llevar sus utilidades. Yo creo que eso es absolutamente lógico. No tiene mucho sentido que vos a un tipo que tiene en su balance una determinada utilidad no le permitas que la repatrie si lo necesita. Eso una cosa es no liquidar lo que exportás y otra cosa es no permitirte repatriar tus utilidades. Eso es totalmente lógico. Claro, digo, ahora, repatriar el capital es otra cosa, porque el capital viene en la amortización. Vos podés llevarte las utilidades, a llevarte el capital tenés que tener un determinado plazo, totalmente de acuerdo. Repatriar lo que invertiste un determinado plazo, obvio, sí. No, digo comparándolo con el formato que había en el tercer peronismo, en donde las utilidades podían ser remitidas al exterior, pero tenía un porcentaje de... Bueno, está bien, yo creo que eso hoy por hoy, en las condiciones que está la Argentina, yo te puedo decir que me parece fenómeno, pero no creo que sea una cosa atractiva para nada. Vos, al contrario, creo que tenés que darle garantía a alguien que pueda llevarse lo suyo en forma clara. ¿Qué planteás como posibilidades de generar un incentivo para las inversiones? ¿Cuáles serían los puntos importantes? Nosotros lo que tenemos que hacer es... yo creo, honestamente, yo creo que un tipo que invierte en el país, imaginemos un proyecto, un tipo que viene a invertir en Argentina, en la provincia de El Chaco, ponele. Tiene un proyecto que va a utilizar mano de obra del Chaco, que va a traer mano de obra a otras provincias, que va a comprometerse a que la vivienda en la que se van a alojar los trabajadores sea razonable, financiada, ayudada, lo que fuere, que va a transformar una determinada riqueza natural de mucho valor agregado, que va a exportar una parte sustantiva. En esas condiciones, que implica a contribuir
a la radicación de la gente que está en el lugar viviendo donde nació, a atraer población para mejorar el balance demográfico, a generar exportaciones y obviamente trabajo. Bueno, yo a ese tipo le digo, bueno, a mí, usted viene, no me paga impuesto a las ganancias, no el 25, no me paga impuesto a las ganancias durante 10 años, 15. Bien. Absolutamente. Más o menos, el RIGI más o menos habla de eso. Ahí es cuando ellos lo... No, ellos bajan la tasa de utilidades al 25, pero no es eso lo más importante del RIGI. Parece que te llevas la plata que exportás. Claro. Y podés traer insumos importados. Y no tenés que tener ninguna compra de bienes nacionales. Y que podés traer hasta el personal de afuera. No, es incomparable. El RIGI no existe en ningún lugar del mundo. Es un régimen ridículo, directamente es ridículo, en su totalidad ridículo. No tiene ningún sentido. Realmente yo no entiendo cómo un diputado nacional medianamente instruido puede haber votado esa ley, sinceramente. Carlos, y te hago una consulta con respecto a la posibilidad... Con esos bueyes aramos, digo, ¿no? Sí. De volver a tener crédito. Vos hablás siempre del BANADE. No, mira, hay 3 cosas básicas. No hay ningún país que no tenga esta idea de un consejo profesional que piense a largo plazo de un país las opciones. Algunos son think tanks vinculados al poder, otros son organismos públicos directamente, como en el caso de Francia. Pero siempre hay un pensamiento de largo plazo. El futuro se piensa, ¿no? La Argentina tiene la desgracia de que no piensa el futuro. No sé si alguna vez me escuchaste decirlo, pero yo me recorrí en una época, hace unos años que no lo hago, las librerías de Buenos Aires, particularmente una, donde iba siempre, había todos los ensayos que se publicaban de autores argentinos, investigadores. Jamás vi un libro sobre el futuro, ni sobre el futuro energético, ni el futuro demográfico, ni el futuro... ¡Nada! ¡Cero! El futuro no existe. Todo es un debate sobre el pasado en la Argentina, es una ensoñación sobre pero el por pasado. eso te lo consultaba, Sí. que tal vez no exista, no sea la única herramienta como para generar... No, el crédito público es imprescindible. Un crédito público a largo plazo, que implica obviamente un fondeo estatal para sustituir tasas, hacerlas a tasas que no sean las del mercado, que sean mejores que las del mercado, como ocurre en Europa, a largo plazo, para que la gente pueda invertir. El capitalismo, dice Schumpeter, es un sistema de propiedad privada de los bienes de producción donde la innovación se financia con crédito. Si vos financias con tu propio capital, estás en un estado precapitalista. El capitalismo es posible porque un tipo pone un pedacito y el mercado le da el resto. Como en Argentina no hay un mercado de capitales, bueno, tenés que hacer un mercado de financiamiento. Y podrías crear un mercado de capitales. ¿Cómo? Haciendo un fuerte incentivo, por ejemplo, para que las personas... parte de sus impuestos lo apliquen a comprar acciones de empresas que funcionen, por supuesto con todas las regulaciones previas. Sí, hay que hacer cosas que incentiven el desarrollo del capitalismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, con una conducta capitalista en serio. Mirá, me das el pie de algo que venía pensando con el tema de el ahorro público, el ahorro de las familias, de los argentinos trabajadores en dólares y por fuera del sistema registrado, o sea, el que tiene unos dólares abajo de la cama. ¿Qué pensás como para poder meterlo adentro de un proyecto de producción y trabajo? ¿Cómo puede ser, cómo se puede incentivar a que la persona que tiene esos dólares diga, estoy seguro y voy a ganar más plata? Bueno, saco mis dólares y los pongo acá. Vos estás, permitime que te diga una cosa previamente, ¿no? Hemos estado hablando, yo te dije de entrada, de la política, porque vos no podés ni remotamente pensar en nada de estas cosas que me sugerís si no tenés un sistema de confianza pública. En la sociedad se estabiliza, el conjunto de la sociedad cree que de alguna manera algo bueno va a pasar, ¿no? No por un periodito, sino por un tiempo largo sentís como que hay un acuerdo grande sobre un conjunto de ideas. Estamos lejísimos de eso, estamos muy lejos de eso. Entonces, en realidad, a mí no me preocupa tanto qué va a hacer la gente con sus pequeños ahorros, que esos son minúsculos, porque en realidad la plata grande que está en las cajas de seguridad o está afuera no es de un grupo de personas modestas que ahorró 5 o 10 mil dólares. No, pero olvidate dije como ejemplo. Porque además no es cierto que el ahorro sea una condición previa de la inversión. Es exactamente al revés. Cuando hay inversión, hay ahorro, porque vos generás un proceso de crecimiento que genera el ahorro. Cuando hay inversión, hay mejoramiento fiscal, porque ¿cómo aumentarían los impuestos para sostener el Estado si no hay inversiones nuevas?
Porque vos necesitas más gente, más impuestos, más inversiones. Sin más inversiones, simplemente aumentas la carga fiscal. Con más inversiones, disminuye la carga fiscal, ¿me explico? Entonces vos necesitas un sistema de incentivos de inversiones. Y el sistema crediticio, el crédito público, es un elemento que contribuye a eso, aún en nuestra debilidad. Es posible. Pero te vuelvo a repetir, nada es posible si no hay un acuerdo político de densidad. Un acuerdo político de densidad, personas densas que creen condiciones de confianza. Imagínate vos que un personaje como este chico Milei, que gana la confianza pública porque le creen al fervor que le ponen sus expresiones, el entusiasmo que pone en lo que dice, es lo que da fe. El resto de la gente habla con desconfianza de lo que piensa. Es más, se avergüenzan de lo que piensan. Claro. Si no, no hubieran votado las leyes que votaron. Decir que votan por la gobernabilidad es porque tienen vergüenza de lo que realmente piensan. Si de Loredo pensara lo que dice que pensaba como radical, no podría decir las cosas que dice. Votó la ley diciendo, no estoy de acuerdo, pero igual le doy la ley para que usted no diga que no le voté la ley con la que no estoy de acuerdo. Estamos totalmente del tomate. Es decir, que él no está seguro de lo que piensa. Porque si está seguro de lo que piensa, no puede votar lo contrario a lo que piensa. Es como decir que Milei no vete las leyes. Totalmente lógico por parte de Milei si quiere vetar las leyes. Claro, ¿por qué no la va a vetar si no está de acuerdo? Bueno, es el mismo sentido. ¿Cómo le vas a votar una ley a un tipo con la que no está de acuerdo? Bueno, por las mismas razones que Milei vetará aquello con lo que no está de acuerdo. Hay un problema de consistencia. Por eso es que de alguna manera no encontramos un diagnóstico ni un programa. Entonces hay una renovación intelectual imprescindible de gente que se borró. Porque acá la gente de talento no está. Es evidente que no está. Esperadme que te hago 2 consultas más y no te molestamos más. No, no me molestan para nada. Quería saber tu análisis de lo que fue la ley de corporaciones del Estado y la corporación que el Ministerio de Economía la llevaba adelante. Sí, claro. ¿Qué opinión te merece esa experiencia también? Bueno, el primer punto que te quiero aclarar es que esa experiencia fue una copia, como muchas de las cosas que hicimos, del IRI, que era el Instituto de Reconstrucción Industrial de Italia. Italia había hecho un IRI, nosotros, contra lo que se dice, éramos simplemente copiones de las experiencias europeas. El gran desarrollo de Europa postguerra es la gran inspiración nuestra. Yo soy demócrata cristiano y todos esos gobiernos eran demócratas cristianos, todos esos gobiernos es el programa. Simplemente, si vos querés, hicimos copy-paste adoptado. A ellos les fue muy bien. O sea, la Fiat pertenecía al IRI. No, la Fiat no sé si pertenecía a las empresas del Estado italiano. ¿La Fiat no arrancó siendo empresa estatal italiana? No sé, no estoy seguro, no lo creo. Pero bueno, seguramente habría alguna parte de la industria automotriz que estuviera en manos del IRI. Había muchas empresas del IRI, la de gas, las que abastecían las líneas de energía. Eran muchísimas. Porque hubo todo un periodo grande en el mundo de empresas estatales, en nuestra época. Claro, pero estas eran corporaciones que se tallaban a nivel internacional. El IRI no sé si tallaba a nivel internacional, te mentiría. Hasta acá no sé. Yo que era una organización estatal italiana para administrar las empresas públicas. Nosotros copiamos eso. Copiamos tratando de modificarlo. La idea era terminar con lo que en ese momento nosotros entendíamos que era la cooptación de las empresas del Estado por parte de algunos de sus proveedores, algunos de sus demandantes y algunos de sus dirigentes sindicales. Entonces, para poder enfrentar esos pequeños poderes, creábamos un poder mayor que los condujese. Incluíamos a fabricaciones militares y el ejército no aceptó esa inclusión. Al frente de ese grupo pusimos empresarios argentinos, incluso algunos de empresas extranjeras, por ejemplo, Vargaña de Usilo. Eran todos empresarios que se hicieron cargo de la conducción de esas empresas del Estado. Eso no lo dice nadie, ¿no? No, eran todos empresarios, algunos de las empresas nacionales, otros de empresas extranjeras. Empresarios que por un peso de aquella época cobraban como sueldo, porque en el Estado no puedes trabajar gratis, para manejar ese conjunto. Y por supuesto, seguramente lo sabés, como nosotros no tocamos un solo director nacional, nombramos a nadie en la administración pública, el plantel profesional que condujo ese organismo son los mismos tipos que estaban con Crier Ballena, el grupo de funcionarios de carrera de la administración pública. Porque un funcionario de administración pública es un ciudadano como vos y como yo, que puede tener cualquier ideología y que tiene la expertise de haber estado años en la administración
demostró su capacidad para llegar a director nacional. No es como ahora que todo se aterriza. ¿Y es una herramienta que la ves conveniente o ya...? Bueno, en su momento fue... No, ese momento fue una decisión correcta. Hoy ya no hay empresa de Estado prácticamente, claro. Pero digamos, yo no tengo duda que tener un organismo que controle a las conducciones es muy importante. Yo creo que hay que... Me gusta lo que me decís. Los organismos de control que los hay, de las empresas concesionadas, están cooptadas por las empresas concesionadas. Están conducidas por las empresas. Efectivamente. De hecho, te digo más, hay un área, no sé si todavía está en manos privadas o públicas, esa empresa, no me acuerdo bien, no te lo puedo decir, pero que en su momento los sueldos los cobraba el organismo de contralor de mano de la empresa, porque los recaudaba la empresa en la tarifa. Con la tarifa, entonces le asignaba a los directivos que lo controlaban el salario, con lo cual te imaginas, había de hecho una relación despareja. Si vos me pagás el sueldo, difícilmente yo te tiro las orejas. Aunque sea que vos me lo das al sueldo, no es que me pagas. Bueno, muy bien. Yo creo que hay que hacer un control democrático, sinceramente, de todos los organismos de control, porque el drama, creo yo, de las democracias, y la nuestra en particular, que hay dos condiciones que requiere una democracia: participación y representación. La participación es que la sociedad participe. Es muy difícil encontrar un consorcio de departamentos en que los miembros del consorcio participen de la reunión del consorcio, con lo cual siempre hay alguien que lo maneja de la manera no necesariamente mejor, y lo normal es que los legisladores de cualquier lado no vuelvan a sus provincias a explicar qué hicieron durante su mandato. Yo no recuerdo ningún teatro donde haya sentado el diputado Magoya y haya dicho, bueno, durante mi mandato hice tal cosa. Sí. Entonces, el representante no representa y el otorgante no participa. Y entonces ahí vos estás matando de a poco a la democracia. No participamos casi en nada, es un mal nacional. Nadie vota en el automóvil club, son todos socios. Poca gente va a la cooperativa del colegio y todos van al colegio. Y eso es malo para la sociedad, porque hay que participar. Es un costo, pero nada se hace sin costos. Parte integrante de la cultura política, creo que nos... Bueno, yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que esa ausencia de participación tiene que ver mucho con la antropología cultural de la Argentina, ¿no? No es fácil ser un país de inmigrantes, de gente que recién llegó, o que llegó hace un tiempo, pero que tiene todavía esa idea. Es difícil, ¿viste? La idea de nación hay que construirla. La generación del 80 lo intentó. Te obligaban, no importa dónde vinieras, a cantar el himno nacional, la bandera. Ahí yo creo que nuestra guía, nuestros faros son los norteamericanos. Han creado... Yo creo que sí, yo no tengo ninguna duda. Estados Unidos creó un espíritu nacional, pero aquí que es mucho menor el porcentaje de inmigrantes en Estados Unidos que en la Argentina. La Argentina es el mayor país del mundo. En 1905, de cada 7 adultos varones, 5 eran extranjeros en la ciudad de Buenos Aires. De cada 7, 5. Entonces vos tenías un aluvión y tenías la obligación de crear una conciencia colectiva común. Claro. Y eso nos está fallando. Fíjate vos que la escuela ya no le canta a la patria, a la nación. Vos ya haces ridículo. Y bueno, sin tradiciones no hay nación. Sin tradiciones no hay nación. Ahora, de esa necesidad, ¿sabés dónde se manifestó? De una manera maravillosa, en el campeonato del mundo. Sí. Yo no veo fútbol en mi vida. Nunca vi un partido. Y el día que fue la manifestación en Buenos Aires, yo me vine a Buenos Aires porque tenía que hacer una cosa en la ciudad y me vi avanzar por la avenida Alvear una columna de todas las clases sociales, claro, no, de todas, la unidad. No había un lugar para cruzar, emocionante. Todas las edades. Sí. Bueno, eso es, había necesidad de ser nación, ¿viste? Es una cosa obvia. Sí. Pero si no ofreces un proyecto, claro. Nunca lo vas a tener. Y eso es así. Y la última que te hago es, la anteúltima, la última de color. Con respecto a la administración del comercio exterior por parte del Estado, ¿no? Que el peronismo tuvo en su primero y segundo mandato el IAPI, y después ya en el periodo que vos estuviste al frente. No tuvimos IAPI.
no tuvieron YAPI, por eso tuvieron otras herramientas. O sea, utilizaron más, fue la Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carne, ¿no? ¿Qué opinión te merece esas herramientas y cuál sentís vos que sería la que mayor utilidad dio? Mira, yo creo realmente que lo del YAPI, obviamente su tiempo seguramente pudo haber sido en esa época. Japón tenía un tipo de empresa estatal privada parecida. La idea de, si vos me decís si la Argentina necesita la presencia del Estado para lograr promover exportaciones de pequeñas y medianas empresas, de pequeños y medianos productos, digo que sí, que ahí hay una estrategia para hacer. Sí, se han frustrado muchas cosas recientes, pero que existe. Hay la posibilidad de llevar miles de productos argentinos al exterior que no están siendo llevadas. Para decirte una cosa muy simple, nosotros teníamos una capacidad enorme en la industria que fue marroquinera, que fue destruida básicamente por la presión, tal vez no sé si es directa presión de ellos, pero el dueño del Mercado Libre es el hijo del dueño de la mayor empresa que hace cultivo de cueros en Argentina y que los exporta. En el proyecto de Milei estaba notable esto, que esa tarea, la que hace esa empresa, tendría 0 retenciones, pero la marroquinería 15% de retenciones. Es decir, que el tipo que hacía el cuero crudo lo podía mandar 0 de retenciones y el tipo que hacía una valija con el cuero crudo tenía que pagar el 15%. Exactamente al revés. Gracias a Dios, eso se derribó, esa ley no salió, pero eso es lo que quería Milei, o por lo menos Caputo, o alguien que lo escribió de esa manera. Notable, ¿no? Notable por el origen de la familia, ¿no? Digo, qué raro. Pero digamos, ahí vos tenés en la marroquinería, en la Argentina, una larga tradición, con una gran capacidad, una industria, tenemos los cueros, ¿no? No somos los únicos, pero los tenemos. Bueno, para reconstruir esa demanda laboral y calificar, vos necesitas la presencia de alguna manera, incentivos, como existe el Fondo Nacional de las Artes o el Instituto del Cine, incentivos para que la gente desarrolle actividades que son potencialmente productivas, porque lo fueron en la Argentina. El artesanado de ese tipo de cosas puede ocupar a miles de personas, mucha mano de obra, mucho talento, mucha creatividad. Yo he visto, no conozco nada de moda, pero he visto un montón de chicas jóvenes que hacen diseños de bolsones de cuero, cosas por el estilo. Tienen mucho éxito entre las mujeres localmente, pero que potencialmente, seguramente podrían estar en condiciones de ganar mercados externos, pequeñas cantidades, pero que lo pueden ser. En un momento determinado, la Argentina fue el tercer exportador 1973, de zapatos de alta calidad a los Estados Unidos de América, después de Italia y Francia. La Argentina, hace 50 años, éramos el tercero en Estados Unidos, ¿no? Eso lo perdimos, lo perdimos. La industria del cuero está destruida, pero bueno, tiene un potencial enorme. Entonces vos me estabas preguntando en el comercio exterior. Yo digo, la acción del Estado es promover, reconstruir, incentivar, como lo hace con el Fondo de las Artes, con el Instituto del Cine o con el Centro Deportivo. Y con respecto a la venta de los sectores más dominantes en lo que es la balanza comercial nuestra, como por ejemplo los granos y las materias primas, en esta capacidad por ahí que tenía el IAPI de mejor vender, yo no sé, yo creo, ¿sabes qué? O simplemente poder ser un órgano de control, ¿no? Bueno, es que vos necesitas sanear la aduana, necesitas sanear la FIP. Entonces yo te digo, esos grupos realmente están, no voy a decir todo, pero hay algo que tenés que transformar. Porque esos grupos realmente, vos no podés tener un país con el nivel de evasión que tenés y tener la FIP, y tener la gente que gana los sueldos que gana la FIP, o tener la gente que gana los sueldos que gana la FIP. Dicen que están todos preocupados por los monotributistas. Sí, claro, exactamente. Y vos tenés una evasión brutal. Ojo, que también existen los pequeños. Sí, bueno, pero ¿sabes qué? En algún lado tenés que empezar. Y es muy difícil. Las más grandes... seguramente habrá o no habrá, pero son mecanismos de una altísima elucubración, ¿no? Acá hay una cosa muy simple, primaria. ¿Te dan una boleta vos en algún negocio? De vez en cuando algún ticket por ahí. Sí, entonces y no hay ningún intendente preocupado por la recaudación. Claro. Hay cosas que son obvias. Si vos necesitas crear una cultura social en que sientas como que realmente lo que vos ponés no se lo queda a otro. Porque el IVA está igual ahí.
alguien se lo está llevando y no lo liquida. ¿Te das cuenta? Entonces, es en todos lados. Pero bueno, eso más que nada hay en lo que es el comercio interior, pero lo que es el comercio exterior... no, vuelvo a repetirte. Yo creo en los organismos de control. Creo en los organismos de control, pero hay que ensañarlos. Sí. Mira, con eso ya estaríamos. Yo en el año 83, cuando empezó la democracia, me acuerdo como hoy, escribí un artículo que se llamaba Copiemos a la biología. Hay ciertos organismos públicos que se han enfermado. Entonces se hace un trasplante. Tan simple como eso. Poner adentro del propio organismo un organismo sano. Porque lo sano también contagia. Sí, claro. Pone fila. Lo sano contagia. Si todos los tipos llegan a las 8 y trabajan, sí, contagian a los que no llegaban a las 8. Es así. Y aparte es como ese dicho que se están todos robando, uno prende la luz, ¿viste? Así es. Yo creo que nos tenemos que ser conscientes de lo que creemos en el Estado, ¿no? Que el Estado necesita una reconstrucción moral, que empieza por respetar la carrera administrativa, que la política no llegue. Yo tengo una idea sobre eso, ¿no? Hace años. Yo creo que hay que congelar el empleo público en Argentina, por 10 años. Compromiso nacional. Mira, cuando Vélez iba a ser funcionario de Fernández, vino a casa y me vino a plantear sus ideas, y yo le propuse como una idea central, para dar idea de que el Estado tenía vocación de transformarse, que se llamara un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas, todos los gobernadores, todos los poderes del Estado, judicial, sí. El compromiso de no nombrar un empleo público más por 10 años. Tipo que jubila, tipo que fallece, tipo que renuncia, no lo reemplazás. Y lo que haces es con medios en la universidad reciclar gente. Hay un ejército de gente que puedes reciclar para que haga cosas que necesitas. Por ejemplo, en los departamentos de policía, todo el mundo sabe que hay gente que escribe en máquina y toma las declaraciones. Bueno, eso lo puede hacer un tipo que trabajaba, ponele, de abogado en la Dirección General de no sé qué cornos. Bueno, lo reciclás para que sea... Pasar la vida ahí, no sé si me explico. Sí, o sea, hay millones de oportunidades. Este quizás es el ejemplo más fácil. Pero necesitas una reforma del Estado y congelar el empleo público, porque sabes que el empleo público se convirtió, a partir particularmente de Néstor Kirchner, en el reemplazo de una política de empleo productivo. Como éramos incapaces de plantear una planilla de empleo productivo, habilitamos la creación de empleo público. Y si vos ves el número de incremento del empleo público en municipios y provincias, te matás. No es en el ámbito nacional. No, municipios, sí, claro, pero eso no es un poco porque falta también trabajo. Porque no hay una pelea. No hay gente haciéndose cargo de lo que existe por ahí. Y bueno, vení, sentate acá y por lo menos. No, y hay la idea también de que llegan los funcionarios que llegan y que no saben, llegan con la idea, llevo gente de confianza. Claro. Como vos llevas gente de confianza cuando no te vas a portar bien o cuando no estás seguro de lo que haces. Por ejemplo, haber escrito en la ley, entre comillas, o la entidad que lo reemplace, el Banco Central, y que la hayan votado, o haber escrito mujeres embarazadas o personas gestantes, un tipo que es antifeminista, bueno, eso te habla a las claras de que a dura pena saben leer y escribir. Bueno, Carlos, como la última pregunta, tenemos un montón más igual, porque la verdad que me hacen un montón de preguntas. Pero como la última de color que habíamos pensado es preguntarte si vos ves en lo conocido algo hoy día apuntando a algún grupo de gente o algún político o algún intelectual, alguien que pueda llegar a proponer otra cosa en la Argentina y que pueda llegar a cambiar, que lleve una esperanza. Bueno, yo te digo, yo acabo de descubrir hoy que vos, por ejemplo, y tus amigos están preocupados por algo y eso es lo que me da más esperanza. Bueno, pero hasta ahí llego, porque la verdad que en el horizonte de la política hay mucha gente que me ha decepcionado, porque los sé talentosos y capaces, y hay muy pocos que uno pueda rescatar de la vida pública. Pero hay, por ejemplo, te digo así de golpe y porrazo, un tipo como Sergio Acevedo, que está en Santa Cruz, es un tipo que llegó a ser gobernador, renunció, creo yo, por un tema de no aceptar la corrupción, y se fue a trabajar de maestro, porque obviamente no había tocado nada del Estado, y ahora volvió gracias a la política, no tengo relación con él ninguna, pero claro que hay gente de bien, y como él debe haber muchos otros, yo no lo conozco a todos, pero está repleto de gente inteligente, capaz,
honesta, con vocación de nación, seguro. Ahora, lo que pasa es que como no hay, viste, un programa es como la miel. Yo tuve la suerte de vivir una etapa en la Argentina donde la Argentina se pensaba. Si vos vieras la cantidad de libros de autores poco conocidos para ustedes que tiraban ideas sobre qué hacer con la Argentina, en la que yo me eduqué, bueno, era un momento vital de la Argentina. Y bueno, y después hoy estamos en una opacidad absoluta, básicamente porque hemos sufrido tanto que tenemos terror al futuro. Es así. Bien. Bueno, para cerrar tenemos a ver, pero no quiero tirar nada. No sé si tomás vino, ¡Epa! pero te queremos hacer un regalo. Bueno, así que bueno, este es un vinito que hacemos nosotros. ¿Qué hacen ustedes? Con el nombre del programa. El Gran Proyecto Argentino. Muy así bien, bueno. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene sus años además, lo cual es importante. Y sí, un poquito está medio añejado. Medio añejado. Se puede añejar. 2022, Bodega Villar y Asociados. Wow. Muy bien, ¿eh? Bueno, gracias, Carlos. Nadie se puede privar de tener su propio vino en este país, ¿eh? Habiendo tantas bodegas. Muchas gracias. Gracias a vos por venir.